Su mundo con el pueblo. De retorno, amigas, con este que no es nuestro, sino su programa, Su Mundo con el Pueblo. Y como decíamos antes de la pausa, ahora corresponde a nuestra entrevista central. Nos acompaña en el día de hoy Francisco Tavares, economista, catedrático, con quien vamos a conversar sobre temas de mucho interés para todo el pueblo dominicano, incluyendo la reforma fiscal. Francisco, bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Muy contento de estar por acá y compartir con ustedes, ¿verdad?, este tema y otros temas. La economía siempre ha sido un tema nodal en las discusiones públicas. Y desde luego que estamos aquí para tratar de propiciar esa discusión. Francisco, se cae de la mata. ¿Hay reforma o no hay reforma? Bueno, lo que entendemos es que si hay una propuesta ya que se va a conocer en la comisión bicameral, ya se está articulando todo el proceso para la discusión de una propuesta del Poder Ejecutivo, es una reforma. Y es una reforma porque plantea, ¿verdad?, en uno de sus elementos principales, elevar las tasas. Elevar las tasas del impuesto a la transferencia, que es un impuesto tipo cascada, es un impuesto que es bastante agresivo porque toda transferencia, usted no puede, ahí no hay forma que usted se pueda escapar de pagar este impuesto. Y lo van a elevar de 0.15 a 0.20. Hablamos de la transferencia cuando tú le deposites un dinero a alguien a través, sea directo por el banco o a través de la plataforma. Exactamente, es un impuesto que inmediatamente usted hace una transferencia, se le cobra. O sea, cuando usted hace una transferencia, por mínimo que sea, interbancaria, le cobran. Ahora, si usted la hace de banco a banco, ahí no le cobran. ¿Y qué va a recaudar el gobierno por ese concepto? Bueno, ellos hablan de que van a recaudar alrededor de 7,000 millones nada más con esa medida. Con esa medida de aumentar un tantito, ¿verdad? Parece pequeño, ¿verdad? 0.05. Pero cuando lo magnificas... Pero cuando tú haces millones de transacciones, eso genera... Por miles de millones. De 7,000 a 10,000 millones, eso es lo que ellos tienen planteado ahí. A ver, si yo tomo 60,000 pesos y se lo transfiero a José, ahí me ponen el 20. Pero esos propios 60,000 pesos, te lo transfiere José a ti. Ahí también va el 20. Claro. Es claro. como una doble tributación. Si tú lo transfieres a José y José después me lo transfiere a mí, toda transferencia está grabada. Entonces, no hablando de la doble tributación, Francisco, por ejemplo, en el caso de que ese depósito que yo haga desde mi cuenta bancaria, a ti como negocio, es decir, que tú me estás vendiendo un bien o un servicio que viene cargado con un 18%. Que yo estoy pagando, aunque lo reportes tú en el momento que te toca reportarlo ante la DGII. A ese 18%, en virtud de que lo hice mediante una transferencia, se le sume ese 0.20%. Claro, es decir, que del 18% de impuesto por transferencia de bienes y servicios, me está aumentando ese 0.20%, es decir, ya no es 18, sino 18.20 que yo estoy pagando en un proceso de una transferencia donde estoy adquiriendo un bien y un servicio. ¿No sería eso una doble tributación? En el caso de que está adquiriendo un servicio, no haciéndole una transferencia a un amigo o a un familiar. Estarían ahí los dos impuestos solapados, por ejemplo. Tú tendrías que pagar el 18%, pero además por la transferencia el 0.20. Sería doble tributación si por el mismo hecho generador, es decir, el mismo concepto, te cobrarían dos veces. Pero en este caso es que se pagaría, además del ITEVIS, hay que añadirle ese impuesto adicional. Es decir que de alguna manera eso carga bastante lo que es las empresas, por ejemplo, que tienen flujos de venta a través de transferencias electrónicas. Y eso va a afectar evidentemente el nivel y el flujo de actividad económica de esa empresa o de esa, digamos, entidad que hace transferencias o ventas electrónicas. Y eso evidentemente que será complicado, pero a mí me parece que en términos de comunicación política se ha vendido, porque una parte importante de las reformas tiene que ver con cómo tú la comunicas. Y en eso ha tenido un poquito de éxito, porque fíjate cómo se le llama, no se le llama reforma fiscal, se le llama iniciativa para procrecimiento, pero también
hay una parte que tiene que ver incluso con la simplificación tributaria. Simplificación tributaria y otra cuestión. Entonces ahí la parte de la comunicación de la reforma no menciona que una reforma. Ahora bien, cuando tú lees el texto que se va a proponer al Congreso Nacional, sí menciona el tema reforma. Es decir, que ahí ustedes pueden ver que se evita de alguna manera que se le diga reforma fiscal, porque eso tiene ya una carga negativa. Cuando le hablan de reforma fiscal a la población... Representa un cuco social el término reforma. No, evidentemente. Inmediatamente hay un rechazo. Y hay cuestiones que se cuidaron, por ejemplo, de no tocar. El tema ITEVIS. El tema ITEVIS, y por eso es que a mí me parece que la reforma se va a tener que hablar el próximo año, en año y medio, sobre esto nueva vez. Porque es una reforma fiscal limitada. Un parche. Limitada, exacto. Eso es un parche. En ese sentido es limitada porque va a recaudar de 40 a 50 mil millones de pesos. Eso es una pequeña avanzada de lo que pudiera ser una propuesta más agresiva en lo próximo, que tiene que ser más abarcadora, porque el problema de la fiscalidad en República Dominicana debe resolverse cubriendo más de 200 mil millones de pesos, que es el déficit fiscal estructural, más o menos 280, 250 mil, dependiendo de cuál sea el ejercicio presupuestario del año. El esfuerzo va en esa dirección y solo se está movilizando con esta propuesta, estiman de 40 a 50 mil. Lo que te quiere dejar dicho con esto... Un 20% más o menos del déficit. Exactamente. Lo que te quiere dejar dicho con esto es que es una medida parcial y es una medida coyuntural para salir al frente a la crisis económica que se está generando, pero claro, generando un espacio de tiempo para poder hacer, yo diría que superar el periodo electoral. Francisco... porque esta es la situación... superar... No, claro, porque con 50 mil millones de pesos tú no resuelves el tema de la fiscalidad en República Dominicana. Si ustedes se fijan, es una propuesta que deja prácticamente intacta lo que es la injusticia tributaria. Es decir, aquí todavía se va a tender a pagar el 60% de impuesto al consumo. Eso no se ha tocado. Sencillamente se le dio un avance importante y una cuestión, un señuelo muy, muy jugoso para la clase media con el tema de los gastos educativos. Se elevan. Eso, de hecho, cuando ustedes ven las medidas, dice, bueno, esto va para la clase media, esto va para el sector popular. El asunto de la indexación del impuesto sobre la renta, que a mí me parece que es una medida que debió aplicarse por norma, por ley. de manera y por ley, eso es lo que mandaba. Sencillamente están acatando una norma tributaria que está en la ley 253-12, indexar las escalas del impuesto sobre la renta. Tú hablas, Francisco. Sí, continúa. Mira, de hecho, no lo indexan al nivel acumulado desde la última vez que se hizo, que fue, me parece, 2016-2017. Si se aplicara desde ese nivel de no indexación, estaría en 50 mil y tantos pesos el exento. Claro. Y solo lo han subido a 39.900, supuestamente para tratar de que se cubra con ese mínimo exento. El segundo quintil. Son 5 mil pesos, o sea, más. Ese no es el criterio. Ese no es el criterio que dice la ley. La ley establece indexación pura y simple. Sí, total. No es el criterio de que Francisco, de la canasta alimentaria. Habla de 40 mil a 50 mil millones de pesos que va a recaudar el gobierno con este parche fiscal. Pero eso pudo haberlo conseguido si hubiese existido voluntad política rebajando la indexación en algunos sectores. Eliminando exenciones. Hay una iniciativa ahí. Lo que pasa es que no se habla claramente, porque el tema de las exenciones tiene un componente altamente político. No es fácil enfrentarse a un sector empresarial que se ha acostumbrado a este tipo de privilegios. Entonces, fíjense que en la propuesta solo se habla de la estimación que probablemente ellos van a lograr en términos de ingresos con las medidas de tipo tributaria. Pero no se habla cuánto se va a lograr con, por ejemplo, la racionalización del gasto público,
¿cuánto se va a poder lograr con el tema de las exenciones fiscales? Que estamos hablando de cerca de casi 400.000 millones de pesos nada más por ese concepto. Por lo tanto, en esto también se debe ser un poco más claro en la propuesta. Ojalá que ya en los días por venir se den un poquito más de detalle, porque el tema de exención es un tema que reviste mucha importancia para la sociedad, porque se trata incluso de tratamiento privilegiado. Por ejemplo, ¿por qué en el ámbito de la zona franca, del turismo, en el ámbito también de la generación eléctrica, se dan jugosas exenciones y desde luego no se mide el impacto económico, el impacto social? Es decir, no se hacen evaluaciones costo-beneficio, que es lo que realmente invita la teoría económica, ¿verdad? Que se hagan evaluaciones y no solamente de que se generó tantos empleos y ¿verdad?, exportaciones, porque eso es lo tradicional. Hay que ver, por ejemplo, cuál es el nivel de reducción de pobreza que está Claro. en la zona Los donde... IDH, Índice de Desarrollo Humano, que pueda generar. Totalmente. Francisco, en términos porcentuales promedio, para que el público de Su Mundo con el Pueblo pueda entender, al sol de hoy, y tú como economista, ¿qué porcentaje del salario promedio, digamos, de una familia clase media se ve en impuestos? Cuando le empezamos a meter la API al tema del ICR, todos los descuentos propios de la formalidad del empleo, más los impuestos que paga cada vez que adquiere un bien o un servicio. ¿Por dónde anda realmente el nivel porcentual que destinamos nosotros a pagar impuestos fiscalmente? Mira, algo de lo que la gente muchas veces... A veces nos limitamos un 18 y un 18. La gente dice, bueno, que la presión tributaria en nuestro país es de un 14 o un 15%. Y mucha gente, no, pero eso es imposible que en la República Dominicana se pague tan baja porcentaje en impuestos de los ingresos totales de la economía. Y ciertamente es por lo que tú mencionas, la carga en realidad está mal repartida. Cuando tú mides la tasa efectiva de tributación, es decir, cuánto yo pago de mis ingresos, la clase trabajadora probablemente estará entre un 30, un 35, un 40% en impuestos. Claro que sí. Porque a eso hay que añadirle, óigame, al tema del pago y la liquidación de los impuestos, hay que medirle a veces un impuesto indirecto que está asumiendo la clase media y los sectores trabajadores de nuestro país, que es la degradación y la mala calidad de los servicios públicos. Cuando los servicios públicos no funcionan, entonces tú lo que vas es a procurar el servicio privado. Por ejemplo, las escuelas están en mala calidad. La educación dominicana, por ejemplo, no le garantiza a ese trabajador de clase media que sus hijos y sus hijas van a tener una educación de calidad. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo meten en los colegios. Y ustedes saben las tarifas que tienen los colegios privados en este país. Y así pasa también con la seguridad pública, así pasa con la salud, así pasa con la seguridad social. El agua potable, el 62% de los dominicanos, el 62% de los dominicanos, el agua de consumo es de botellones. Exactamente. Y eso no significa que muchas de esas empresas tengan calidad, porque han aparecido una gran cantidad de chirichacora ahí, dígase ñeca, en esa agua potable que nos la jondeamos. Entonces es lo que usted dice. Cuando los servicios públicos no tienen la calidad suficiente, inmediatamente viene la suplantación o el negocio. Entonces el negocio no va a discriminar si usted tiene el dinero o no. El negocio es lo que quiere hacer negocio. Y entonces ahí viene el tema de los derechos. Por ejemplo, la Constitución nos dice que tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a la vivienda y tenemos derecho a la seguridad social. Pero aquí si tú no pagas nada de eso, no puedes acceder en la calidad y en la suficiencia necesaria. Entonces ahí, además de la carga impositiva que tienen estos sectores, que son los que están cargando sobre sus hombros la fiscalidad, los tributos en la República Dominicana, tienen que pagar un extra por esos servicios precisamente porque está provisto en una calidad cuestionable para la sociedad. Entonces el Estado tampoco
tiene los recursos suficientes para desde el presupuesto público poder aumentar el gasto de inversión y el gasto social, porque al no procurar los ingresos sobre los grandes contribuyentes, que son los que realmente tienen la capacidad contributiva, ya sea porque le dan el acceso a leyes benignas en términos tributarios, donde prácticamente no pagan, y por el otro lado, también el tema de la evasión. No puede ser que en República Dominicana la evasión fiscal sea una de las más altas en América Latina. Aquí se estimó en el año 2018, dicho por la misma DGI en estudios técnicos que elaboró, que no lo ha vuelto a realizar más nunca, porque quizás lo hacen para internamente consumirlo, pero hacia afuera la sociedad dominicana tiene que saber, y me parece que eso debe estar acompañado también en ese proyecto que está presentando el Poder Ejecutivo ante la sociedad, cómo vamos a ir poco a poco reduciendo la evasión. El tema de la evasión. Que en el ITEVI es de un 43%, que en el impuesto sobre la renta de la persona física es de un 63%, que la de las empresas es de un 57%. ¿Cómo lo vamos a lograr de aquí a 10 años? Hay que crear un plan para eso. Francisco, vemos todo ya que se ha anunciado esa reforma. Se le ha untado un poquito de grasa para suavizarla y que nos la traguemos por el orificio que sea, sin mucho inconveniente. Pero el gobierno no se está sacrificando. El gobierno sigue boyante con los gastos corrientes, con una nómina pública ascendente en millones y millones de pesos. Y vemos a los funcionarios del gobierno central andando en Tajoy, Suburbán, gastando cualquier cantidad de gasolina, pasando la tarjeta en restaurantes, en cena de alta gama. Entonces, el gobierno no le ha demostrado al pueblo dominicano, ok, va la reforma, mínima como entienda, pero yo me voy a apretar por lo menos un punto del cinturón en lo que tú te aprietas 10. ¿Cuál es el sacrificio que está haciendo el gobierno con esta reforma? El gobierno propiamente dicho. Bueno, el gobierno planteó ahí, lo dijo de forma genérica, no estableció concretamente cuál es el sacrificio en términos monetarios. O sea, ¿qué significa ese ahorro, por ejemplo, en materiales, en viáticos, en vehículos, en viajes hacia el exterior? Es decir, hay una serie de rubros que dijeron que iban a racionalizar para liberar de esa iniciativa alrededor de 20.000 millones de pesos para canalizarlo hacia los subsidios, porque ese es, digamos, la preocupación mayor. Cómo tratar de cubrir estos subsidios que se plantean que de continuar el petróleo de 90 a 100 dólares el barril, pudiera consumir al final del año más de 45.000 millones de pesos. Y de hecho, la iniciativa tributaria que se está presentando, la reforma fiscal gradual que se está presentando, es en esa misma dimensión de los recursos, un poquitito más, por si acaso los precios suben un poco, porque uno no sabe. Tiene esa colita ahí. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, se dijo ya que el viernes van a cesar los conflictos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero eso es algo que nosotros no lo podemos asegurar del todo, que va a terminar ahí. Es decir, que de hecho, si el viernes, por ejemplo, acaban los conflictos y se logra la paz total, el gobierno ya va a tener un colchoncito. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí probablemente ya tiene un espacio para ir pensando en una reforma fiscal, porque esto necesita una reforma fiscal más ambiciosa que esa que se presentó ahí. Pero que afecte a los poderosos, no a los de abajo, ni a clase media. El tema es, además de aumentarle la tacita del impuesto a ciertas figuras, aquí hay que atacar el tema evasión, que es un tema, además de técnico, además de administrativo, porque implica cómo la DGI y la aduana van a auscultar a aquellos que no reportan sus contribuciones o sus responsabilidades fiscales, pero además hay un componente político dentro de la evasión. Es decir, aquí hay pocas grandes empresas en el país, son pocas. Entonces, en un país donde hay pocos contribuyentes y además de eso,
mucho menos contribuyentes que aportan de 1.000 millones hacia arriba en utilidades, que reportan 1.000 millones de utilidades anuales. Entonces, ¿quién es que está evadiendo? Eso se sabe concretamente. Hay 200 empresas en la República Dominicana que puedan... Grandes contribuyentes, no. De ese tamaño de 1.000 millones hacia arriba. No creo que pasen de 200, no creo. No llegan a 200. No creo. Francisco, entonces, finalmente, ¿cuál es la reforma que necesita la República Dominicana? Al margen de esta propuesta, de este parchecito, como lo llama el doctor Leonardo Soró, ¿qué necesitamos nosotros como país? Y a propósito de la evasión, yo entiendo que es penalizada. Claro. Entonces también yo pienso que hay que meter la batuta con responsabilidad y dejar a un lado el tema del manejo político que se le ha dado a una reforma que yo también entiendo es necesaria. Puntualmente, ¿cuál es la reforma que necesita el país para poder echar hacia adelante? Mira, la reforma que necesita el país, en primer lugar, tiene que tratar y abordar de manera seria el tema de las exenciones fiscales. Exenciones fiscales. Exenciones fiscales, evaluar cada una de esas exenciones que se están dando y el impacto que eso puede tener, su eliminación. Hay estudios que establecen que hay redundancia, es decir, que si se quitan esas exenciones en ciertos sectores no va a pasar absolutamente nada. El otro elemento es la evasión. O sea, ya con evasión y con las exenciones estamos hablando de un 7% del PIB. Oiga, que eso se pierde demasiado en recaudación. ¿Cuánto es eso, millones de pesos? No, esos son 700.000, 800.000 millones de pesos. Anuales. Nada más en esos dos elementos. Pero eso es prácticamente entonces, un tercio del presupuesto. Resolviendo el tema evasión y elusión, claro, por la evasión y la ilusión y también las exenciones, hay mucho de político aquí. O sea, yo creo que el gran problema de poder afrontar ese tema es precisamente, no es técnico, no es económico, sino es político, es decir, tomar la decisión. ¿Y quién le da un cocotazo al que apoya en campaña? Exactamente, y eso va a requerir una aplicación gradual, porque no es que lo vas a lograr los 700.000, 800.000. Probablemente, Francisco, esa reforma fiscal que tú presentas, profunda, que debe darse, se va a postergar, entiendo yo, después del 28. Porque todos sabemos que el 27 es un año preelectoral. Empiezan las convenciones, empieza la campaña. Pero precisamente por eso es una pequeña reforma. Es un pellizquito, una situación que nos permita dar un pasito para superar este periodo preelectoral y entonces dejarle todo el peso de las decisiones agrias que hay que tomar, porque son decisiones políticas muy fuertes que hay que tomar, para entonces hacer una reforma que necesita el país, porque eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo sabe que el nivel de deuda no puede continuar bajo este derrotero, pero entonces hay que reorganizar. Y ahí el otro elemento es ver cómo el gasto público puede hacer un gasto público más auscultable, más transparente y sobre todo más enfocado en crear capacidad productiva. En ese sentido, hay que elevar el gasto de capital. Ahí te iba. ¿Qué estamos invirtiendo, Francisco, en gasto de capital? 250.000, 270.000 millones de pesos anuales. Eso no es un pellicoño. Eso es un 2.4, 2.3% del PIB. Cuando todos sabemos... Es decir, se está invirtiendo menos en inversión de capital que lo que se da para la educación. Claro, mucho menos. Por ejemplo, te voy a decir ahí, los intereses de la deuda pública ya están consumiendo más de 300.000 millones de dólares, de pesos anuales. 300.000. Entonces, es lo mismo casi que se está invirtiendo en educación. 3.8 los intereses de la deuda y 4% lo de educación. O sea, cuando tú tienes un país que está prácticamente cediendo ese volumen de recursos para afrontar su compromiso de deuda y que está invirtiendo apenas un 2.3% del PIB en carreteras, en aeropuertos, en infraestructura productiva, que es lo que te va a permitir crecer. Claro que sí. Entonces tú estás comprometiendo tu nivel de crecimiento futuro. Entonces hay que ver cómo balancear eso y eso requiere, ¿cuáles son los 4 rubros de gasto que necesitan atención? Sueldos y salarios, transferencias, la transferencia del sector eléctrico y sobre todo las transferencias sociales que hay que focalizarlas.
porque hay sesgo de inclusión, gente que está ahí que no necesita y gente que está afuera que necesita estar en los programas. Sí, bueno, entonces, eso lo anunció Magín. exacto, Que se iba a hacer una revisión esos al son de los respecto. elementos. Y el otro factor, está creciendo mucho el asunto previsional, es decir, las llamadas pensiones solidarias. Guay. Las pensiones solidarias no, las pensiones especiales. Pensiones especiales que la da a discreción el Poder Ejecutivo. Que son políticas la mayoría de ellas, ¿eh? José, mira, ahí tienes tu decreto con 150, con 100, con 80 Sin dar un mil. solo golpe. Eso va por 5 No hay mil criterio. millones, Francisco. ¿Eh? Las pensiones especiales y demás, va por los 5 mil millones, se dice. Más, Más de 5 mil millones. claro. Dios mío. Entonces, sin ningún criterio. Entonces, para la sociedad en sentido general, ¿qué hay? AFP, cuenta de capitalización individual, que es que yo digo que es la peor, el peor sistema de pensiones que puede existir para gente que dedica su vida a trabajar. Porque eso es un dinero que ustedes se lo acumulan en una cuenta y que solo va a los fondos y hacia las inversiones del gran negocio. Y si bajáramos, La gente no entiende- y si la bajáramos, gente no y si tiene- bajáramos en esta reforma, que no se va a hacer, Sí. porque se va a tocar gran capital, los intereses que se gana la administradora de fondos de pensiones, que lo llevemos, por ejemplo, a un 3%, ¿no sería interesante a los fines que el gobierno recaude más? Usted dice que de las De ganancias lo que se gana la administradora de fondos de pensiones, llevarlo a un 3, ¿qué tú crees? Bueno, ella paga el impuesto sobre la renta. Yo imagino que ahí caerán dentro de aquellos que van a pagar 30% durante 3 años. Entonces, ahí es que ustedes ven, por ejemplo, de que es una reforma que tampoco ataca el tema de la equidad y la justicia Así tributaria. Es decir, siguen los más beneficiados, los más prósperos, los más ricos, sin pagar su cuota para el desarrollo del país. Yo creo que aquí debe invertirse el tema de la pirámide tributaria, es decir, no puede caer solo en los hombros del trabajador, que solamente depende de su salario y de comprar bienes que están grabados con el llamado ITEVIS. El 10% el 10% no, los $10 a los pasajes, ¿afectaría de alguna manera el turismo? Bueno, eso hay que verlo. Hay que ver cómo las cosas fluyen. Yo creo que un sobrecosto al pasaje puede tener sus efectos desincentivando realmente el flujo. Pero como ha sido República Dominicana un destino un tanto dinámico, hay que ver cómo la gente se ajusta a esa situación. Y los $10. $10 lo están devolviendo a los criollos que viajamos a veces. No, yo, El mecanismo nunca aparece. yo una vez me refería a eso y hay menos de un 5 reclaman eso. Sí, Hacia atrás. La gente no. Porque hay un procedimiento un tanto Es que se lo han puesto difícil Para para que no devolverle reclamen. $10. No, eso nadie lo reclama. Yo le he preguntado a dominicanos en el extranjero. No, y hay me que dicen, reclamar eso. Ya cuando uno está aquí, ya uno se olvida de eso. Se olvida de eso. Entonces, teniendo una interpretación, Francisco, partiendo de tu alocución y de este análisis, ¿verdad?, profundo del tema económico y de reforma fiscal, en definitiva, aquí el mayor reto tiene que ver con una voluntad política de parte del gobierno para implementar una reforma fiscal que valga la pena. Y la experiencia nuestra, decirte, como programa Su Mundo con el Pueblo, que salimos a la calle, que hacemos reportajes en la calle, es que la gente ve la reforma como un cuco, en el sentido de que la gente dice, voy a pagar más en impuestos, sin embargo no lo veo traducido en bienes y servicios, no lo veo traducido en hospitales con buena atención. Yo que estuve estos días en una escuela pública, a mí me daba pena ver la situación de esa escuela, una escuela administrada por el ministerio que se nos lleva el 4% del presupuesto interno bruto. Entonces, cuando la gente no ve que esa tributación, que ese pago de impuestos se le traduce en buenos servicios, entonces la gente entiende que hablar de reforma es hablarle de un cuco. Totalmente. Y hay algo algo de lo que tú mencionas es lo que llaman la moral fiscal. Moral fiscal, hábleme de Sí, eso. la moral fiscal es la voluntad, vamos a decir, la libertad de la gente para pagar impuestos, digamos, la disposición que tiene el ciudadano para pagar impuestos. Entre más se retribuye, o sea, yo contribuyo con impuestos
y el Estado me retribuye para atrás con buenos servicios, yo estoy más dispuesto a pagar impuestos. Es lo que pasa con los países nórdicos, donde la presión tributaria es de un 50, 55 y 60. Pero usted lo da con gusto. Pero usted lo da con gusto porque tiene hospitales ahí. Seguridad, tiene seguridad en la calle, tiene transporte. Y todo eso prácticamente a un precio módico, gratuito, educación de calidad. Es decir, que supóngase que un trabajador o en promedio, un ciudadano noruego gana 5.000 euros y paga en impuestos 3.000 euros, pero se le está retribuyendo en buenos servicios. Es decir, la gente no paga cuando va al hospital 46 euros de cada 100, como pasa aquí. Aquí tú pagas 100 pesos para demandar servicios de salud y 46 tienen que venir de tu bolsillo, aunque tú tengas un seguro. Eso quiere decir que prácticamente el servicio está privatizado. Totalmente. Y desde luego, cuando los servicios públicos no son de calidad y no resuelven el problema nodal que busca el ciudadano con su provisión, entonces lo que hace es sencillamente buscar salidas. Francisco, en tu experiencia de economista, catedrático universitario, un buen político que quiere el bienestar para el país, un equipo que busque el poder, ¿qué deberían prometerle al pueblo en términos económicos? ¿Qué realizaciones serían las principales a los fines de que ese político, la gente le compre el discurso y lo lleve al poder y luego que tenga el poder ejecute esas promesas? Mira, yo creo fundamentalmente en 3 elementos, que yo creo que por eso es que el crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar. Sí. En primer lugar, aquí hay que hacer un ajuste del tema tributario fiscal. Es decir, la gente tiene que ver que sus impuestos están generando un valor agregado para el ciudadano. Es decir, yo pago impuestos, lo que decía José, por ejemplo, y eso se retorne en servicios de calidad. El otro elemento tiene que ver con los ingresos de trabajo. Es decir, esto es una economía que ha estado de manera continua explotando el factor trabajo. Es decir, hay unos salarios muy bajos en la República Dominicana que no se corresponden con el nivel de activismo económico que reporta el país. No. El país es la economía que más crece en América Latina, primero, segundo, tercero en una situación. Pero la que menos retribuye. Pero cuando vemos los ingresos promedios de trabajo, está entre las últimas 4, las últimas 3. Entonces, ¿qué te quiere dejar dicho eso? Que crecemos, pero crecemos generando una injusticia económica. Es decir, no es inclusivo el crecimiento económico. Para unos pocos. Exactamente. Entonces, el otro elemento es tenemos una pésima seguridad social. Es decir, la seguridad social es lo que te permite corregir la pobreza que el sistema económico no está licuando, por ejemplo. Sí, aquí entonces, si tú sabes que ya te quedan tus últimos años de vida y digamos que te estás preparando para tu retiro, tú quieres tener una pensión que por lo menos te cubra los ingresos que tú, o la mayoría de los ingresos que tú tuviste cuando estuviste activo. Y por el otro lado, en momentos en que tu situación de salud se va deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que requiere el ciudadano? Bueno, una seguridad social que sea digna, que sea funcional y que no te permita caer en la pobreza cuando tú más lo necesites. Entonces, el Estado tiene que estar ahí y desde luego tenemos que tener políticos comprometidos con esas banderas, que son las banderas de la gente común. Mejorar la salud, la vivienda es un factor fundamental. Menos, señores, de la fuerza laboral dominicana, menos de un 10% tiene casa propia. Todo lo demás renta. Y cada vez es más difícil. Pero tú has dado una cifra. Sí, cada vez es más difícil. De la fuerza laboral que hay en República Dominicana, sector público y sector privado, solamente el 10% tiene vivienda. Así es. Así es. Aquí hay un déficit de vivienda de 1 millón a 1.300.000. Hay organismos que dicen que son 1.300.000, otros dicen que nada más es 1 millón, el Ministerio de Vivienda dice que es menos, pero aquí hay un déficit habitacional muy grande. Pues yo voy desarrollándose muchos proyectos y una apertura loquísima en desarrollo de proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es el desarrollo inmobiliario que hay aquí en República Dominicana? Un desarrollo inmobiliario de élite y de inversión.
Es decir, para gente que quiere tener 3, 4, 5 casas, eso es especulativo. Sí. Entonces, para la gente que quiere tener su vivienda porque la ha sudado, porque realmente quisiera acceder para vivirla, La tiene difícil. no puede invertir en esa vivienda, por lo menos en el casco urbano, porque hay que dar entre 20 y 10 millones de pesos. Aunque yo oí un político que dijo que su primer cuatrenio iba a construir 1 millón de viviendas. Mira, yo creo que la única manera de hacer posible construir esas viviendas es utilizar los fondos acumulados por los trabajadores que hasta ahora está financiando solo al turismo, a la generación eléctrica, a los fondos de inversión, a un reguero de negocios privados. Y en otros países, que yo lo he investigado, de esos fondos se invierten en viviendas populares accedidas por la clase trabajadora entre un 15 y un 20% de esos fondos. Se utiliza para eso. Y ahí ustedes verán que la gente va a tener realmente legitimidad para apoyar, por ejemplo, ese sistema dominicano de seguridad social, porque hasta ahora eso ha sido sencillamente un mecanismo de trasvase de fondos de ingresos de trabajo hacia un grupo muy pequeño de dominicanos y dominicanas que emiten bonos corporativos, que emiten acciones sencillamente para mejorar sus resultados empresariales. Bueno, Francisco, el tiempo es un tirano. Nosotros te damos las gracias por haber venido acá a tu espacio, Su Mundo con el Pueblo. Naturalmente, en la medida de que avance esta situación de reforma, cuyá, pues te tendremos por aquí para que con tus sabias palabras, tu experiencia y sobre todo tu compromiso social. Tú tienes un compromiso social, viene de la UAS y tiene una formación, un hombre joven, pero también tiene conciencia social a los fines de que la economía se maneje y se proyecte en beneficio de la grande mayoría. Estuvimos conversando con el doctor Francisco Alberto Tavares, quien es catedrático universitario y por demás economista de lo bueno. Gracias a ustedes por tenerme. No le cambien ustedes, nosotros continuamos en su espacio Su Mundo con el Pueblo con más y mejores información. Adelante, señor director. Su Mundo con el Pueblo. De retorno, amigos, amigas, con este que no es nuestro, sino su programa, Su Mundo con el Pueblo. Aquí el pueblo tiene voz y participación. Quiero compartir con ustedes, señor director, que lo tenga allí, un video de un asesinato cometido por agentes del DICRIM cuando le daban persecución a un hombre, a un muchacho joven. Al margen de cualquier acusación que tuviera ese muchacho, ese joven, yo pienso que este comportamiento de estos agentes del DICRIM refleja una Policía Nacional que lamentablemente tiene asesinos a lo interno de esa institución. Porque indistinto a la acusación que pueda pesar en contra de una persona, sea incluso una orden de arresto que pese sobre la misma, la tarea de las autoridades es darle apresamiento, ponerlo a disposición de la justicia y que sea un tribunal, repito, que sea un tribunal el que determine cuál es la suerte de esa persona. Pero los agentes de la Policía Nacional no están para ejecutar a nadie. Y en este video, tal y como está viendo, llegan los agentes de la policía que le estaban dando persecución al muchacho. Él entra a un patio, se voltea, levanta las manos, demostrando que se va a entregar, que no lo maten. Y con sus manos arriba, un agente del DICRIM le da muerte. Es decir, que estamos frente a una Policía Nacional que en vez de dar cumplimiento a establecer ley y orden, en el caso que haya una persona que pese cualquier orden de arresto, cualquier acusación, la tarea de la Policía Nacional es darle apresamiento y ponerlo a disposición de la justicia. Ahora bien, si el escenario es una persona a la que la policía le da persecución y esa persona enfrenta a la policía y el cae a tiro, pues entonces la policía tiene que poner orden y neutralizarlo. Pero estamos viendo este video y repito, podría ser un asesino ese muchacho, pero la tarea de la policía no es matarlo, es apresarlo
ponerlo a disposición de la justicia y que un juez, una jueza o un tribunal colegiado sea el que determine cuál es la suerte que pesa sobre él en función a lo que establezcan las leyes y el Código Penal, pero no que un muchacho llegue huyendo de la policía, se voltee y levanta la mano y con sus manos arriba ese agente de la policía lo mató. Repita el video para que veamos este asesinato, pero, señores. Si usted nota, José, la falta de respeto a la dignidad no, lo arrastran del cuerpo. La persona... Mire, eso es grave. Se apresan, se procesan los delincuentes y quien sea. Pero mire, eso levanta la mano. Parece que él tira algo. Cuando está cerca del zinc, él tira algo. ¿Qué será? ¿Venía armado? No sé. Pero quien lo mata es el policía que entra de primero. Entonces, ¿qué implica? Esos 3 policías ya están detenidos y van a ser procesados, claro. Sobre todo el primero. Porque los demás no pusieron su voluntad para que lo mataran. No. Los demás, quizá algún nivel de complicidad mínima, pero el otro es un asesino. Oh, claro. El primero que entró es un sicario. De frente con la mano. Fíjese que lo mata y levantando a ese joven las manos. Por eso es que decimos que no se sabe qué cantidad de votos le está quitando el DICRIN, estos policías asesinos, a la marca PRM, porque eso le da la vuelta al mundo. Claro que sí. Y estamos actuando como una sociedad que está en el medioevo. Mire, el joven tira como algo, pero ya levanta la mano, ahí mismo lo quemó. No, pero ese es un asesino. Los demás, si no se pusieron de acuerdo para matarlo, aunque el otro trae la pistola fuera de la canana, podría decirse, pero los demás no prestaron su voluntad para matarlo. Pero mire. Y sabrá Dios, lo tiraron ¿dónde? En una camioneta, sin ningún tipo de dignidad para ese joven. Repito, las personas que cometen delitos se apresan, se procesan y se condenan. Como bien tú señalas, José, no hay por qué matar a nadie. No hay por qué matar a nadie. Ese policía realmente se pasó de la raya. Como se pasó de la raya José 1, creo que en Nagua, que un sargento de la policía estaba como en una especie de bar o de banca. Sí. Tomándose algo. Y entró un individuo y le quitó la vida. Lamentablemente. Entonces, eso es realmente los niveles de violencia que hay en la República Dominicana. Solamente la ministra Farideh Raful no logra verlo. Mire, familiares de las víctimas del YC rechazaron la decisión y el mantenimiento de la calificación jurídica por parte del juez del cuarto juzgado de la instrucción, que envía a juicio de fondo al señor Antonio Payá y su hermana, Maribel. Pero dispone... vamos a escucharlo, por favor. Y él para que uno siga de estúpido y de pendejo a seguir el juego, mi hija. Ya el juez no dijo lo que dijo. Que disfrute los buenos millones que le dieron los españoles, que lo disfrute, que se vaya a beber champán y caviar con ellos ahora. Que tú puedes estar seguro que la invitación está. Que se vaya y que Dios lo bendiga. No cambiaron la tipificación. Nada. ¿Tú no lo viste? ¿Tú no lo oíste? Seguirán desde su casa entonces, la medida de coerción, como lo establece. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí, ya yo no creo en nada de esta vaina. Pero el juego hay que seguir. El juego de pelota a veces está la base llena y se cae. El juez Raimundo Mejía sostuvo que aunque hubo negligencia y señales de deterioro que pudieron evitar la tragedia, no existen elementos para concluir que los imputados actuaron con intención de causar la muerte. Por eso la calificación de homicidio involuntario, que tiene una pena máxima de 2 años. Lo que sí hizo el juez es que de alguna manera dictó medidas conservatorias que permiten embargar los bienes de los Payá hasta 500 millones de pesos, con el propósito de tener a buen recaudo el dinero que puedan pagarse a las víctimas
de los 37 muertos para futuras compensaciones. A mucha gente le ha gustado la decisión del juez. Yo tengo la resolución aquí. Voy a leerla en un breve momento, cuando esté en la casa, para uno empaparse y ver realmente las motivaciones que tuvo el juez. Vamos a juicio de fondo. Le esperan 2 años de prisión. La gente andan diciendo por ahí que ya va 1 año y medio. No va 1 año y medio. Van apenas del 8 de abril de este año se cumplió el primer año. Y entonces mayo y el mes de junio. Pero es del proceso. Va 1 año de 1 año y algo del proceso, pero eso no significa que va 1 año... no, va 1 año de la tragedia. De la tragedia. Pero no del proceso. Pero, sí, no, y del proceso inició luego como 6 meses después. Exactamente, exactamente. Naturalmente que como ellos le aplicaron medidas de coerción, aunque de domiciliaria, esa prisión domiciliaria cuenta para la pena. Claro que sí. Cuenta para la pena. Y yo creo que ellos deben tener 6 o 7 meses de prisión. Como 6 meses, más o sí, menos. eso cuenta para la pena. Es decir, que en caso de que se vaya al máximo de pena 2 años, y habría que ver qué tiempo coge el juicio, quizás lo empallarán 1 año de cárcel. Porque no creo que ningún juez de fondo ni corte de apelación pues va a descargarlo puro y simple. Sí, claro. Y sobre todo la medida cautelar, si pudiese llamarse, a los fines de garantizar las indemnizaciones luego de que pase el juicio. Los bienes de los espallá pueden ser embargables hasta los 500 millones de pesos. No pueden ser traspasados a terceros. Porque usted sabe que en este país se dan todos los trucos. La cuestión es esa, la gente está indignada, pero es como dice el juez, ellos no hicieron colusión, los 2 hermanos, si el término puede utilizarse, porque la colusión es con funcionarios públicos, para provocar. No hubo una asociación de malhechores para provocar de manera deliberada. La propia Maribel estaba ahí. Sí, no, y el propio Espallá en su momento. Que pudo ser víctima también de las negligencias. No evidentes. es cierto que a ese juez le han dado dinero. Eso no es verdad. No, la gente especula. Eso no es verdad. El juez Raimundo Mejía es un juez probo. Lo que pasa es que la gente hablamos de la fiesta según no va. Sí, claro. Es doloroso, pero esas son nuestras leyes. Sí, también. Y tenemos que llevarnos del andamiaje jurídico debido proceso. Exactamente. Bien. Señores, un ciudadano le vociferó a la directora de Supérate, Mayra Jiménez, tras su llegada en helicóptero a una actividad en un play, generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios. Vamos a escuchar lo que le dice este ciudadano a Mayra cuando llegaba en helicóptero a este play. Vamos a escuchar. Güey, así no. Usando los recursos del Estado. Mira, un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Es increíble, compañeros. Mírenlo aquí. Usando los recursos del Estado, las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes lo que es eso? Es increíble. Mírenlo. La Fuerza Aérea para capricho del PRM. Mira, supérate. Míralo ahí, supérate. Usando los recursos del Estado. Un helicóptero, tú sabes, y eso que estamos supuestamente con una reforma fiscal. Y mírenlo. Este país tiene que llevárselo el diablo, Dame a grabar para allá. Están usando los recursos del Estado para cosas políticas. Miren la ficha. Esa es la ficha de la aeronave. Esa es la ficha de la aeronave.
espérate. Esa es la ficha de la nave, miren ahí. 30-33. Mayra. Bueno, Quisiera- probablemente ella no está utilizando los recursos Está bien, del pero- Estado porque ella no está en un mitin político. Pero Quizás yo- fue en alguna diligencia No, que tiene que ver con su... ¿Con qué? Con la cartera, ¿no? Lo que sí fue que utilizaron el helicóptero. el helicóptero de la para Fuerza aterrizar en un play porque hay unos niños ahí. Claro, claro. Pero eso nada más se ve aquí. Nada más. Aterrizar esos helicópteros donde están esos niños. Y si hay un accidente, entonces eso debe ir en un helipuerto. Si le queda lejos el helipuerto, que coja una jipeta y que la lleve. Aprovechar para lamentar el fallecimiento, se me va el nombre de momento. Hubo una empleada de Supérate con el accidente que ocurrió en San Pedro de Macorís. Ah. Hubo una de las accidentadas que falleció en el día de hoy. Se le habían fracturado varias piernas. Nos referimos al accidente que ocurrió en Atomayor el sábado pasado, donde un autobús del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís tuvo un accidente transportando a algunos empleados de Supérate que iban a algunas actividades propias de esa institución. Y en el día de hoy una de las accidentadas lamentablemente falleció. Nuestras condolencias para toda la familia. Hasta aquí ha llegado su programa Su Mundo con el Pueblo en el día de hoy. Será hasta mañana cuando volvamos a reencontrarnos en este, que reiteradamente lo hemos dicho, no es nuestro, sino su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Lo dijo. Su mundo con el pueblo.